Hola, buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Debo decir ya buenas tardes. Vamos a comenzar o vamos a continuar en esta tarde un poco más breve. Me voy a detener en varios aspectos significativos, pero más breve en esta tarde. Saludos a Yamari Sama. Saludos a Magali, patrón, que ya está por acá. Qué bueno. Yamaris, ahorita estuve hablando con tu hermana Mari. ¿Eh? Qué bueno, Magali, que estamos por aquí, así que ya mismo vamos a comenzar, ¿verdad? Quiero ser breve también en los saludos para entrar de lleno y la clase pues no la voy a extender hoy tanto, pero sí quiero, ¿verdad? Que podamos hilar, ¿no? Todo lo que hemos estado mencionando desde el principio con respecto a la santidad de Dios. Saludo a Magali, Magali, bendiciones, amén. Y a Tita, mi querida amiga y hermana Tita Vázquez Cáceres, qué bueno que estás aquí, Tita. Amén. Magali, no sé si tienes hora por allí que me puedes decir. Amén. No sé si Mari puede estar con nosotros hoy. Mari siempre nos hace las anotaciones de los versículos, pero tiene varios compromisos y no sé si estará por allí hoy. Pero sí, vamos a comenzar en esta tarde, ya mismo. Amén. Erika de los Santos, muchas bendiciones. Edgar Lugo, los niños. Amén. Les saludamos en este día. Edgar, he estado mencionando que hoy voy a ser un poquito más breve, pero sí, me quiero quedar en el capítulo de la locura de Lutero, por lo menos para encalzar dos términos que considero importantes, que es el término de la justificación y cuál es el propósito de la ley, para que las preguntas pues sean más llevaderas, ¿verdad? Y sean más fáciles de poder trabajarlas o entenderlas. Así que esas nos vamos a circunscribir hoy básicamente a ese aspecto. Amén. Vamos a esperar por aquí en lo que la gente va entrando poco a poco. Amén. En lo que comenzamos, pues recuerde que ya hemos estado repasando en parte ese tema de la santidad de Dios, que lo hemos trabajado bastante bien durante todas estas semanas y ya lo habíamos comenzado a elaborar en la iglesia, pero debido a toda esta situación del COVID-19, ¿verdad? Y que hay que ser ciudadanamente responsable, pues naturalmente, ¿no? Estamos cada cual en casita. Saludos a mi amigo profesor Carlos González Ortiz. Qué bueno, sí, todo bien, gracias al Señor. Un abrazo también para ti. Qué bueno que me estás por allí escuchando, así que qué chévere. Vamos a dar unos segundos en lo que entran algunos para ya comenzar en esta tarde. Básicamente llevamos una trayectoria. La hermana Jamie está pasando estos vídeos a través de YouTube, así que la comprensión es más fácil. Si de momento desaparecen del área de Facebook, usted los puede buscar en YouTube por el nombre de Juanita Montaz, M-O-N-T-A-Z, Juanita Montaz. El nombre de Jamie realmente es Juanita Montaz, M-O-N-T-A-Z. Que los busca por YouTube, luego los vamos a organizar también en la iglesia. Saludos a Brenda Cruz, que está entrando también en este momento. Brenda, qué bueno, me alegra. Por aquí vamos a organizar el teléfono. Por allí. Buenas tardes, Brenda. Bien, nada, pues vamos a comenzar en esta tarde con la ayuda del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sé que los demás también pues van a ir entrando ya mismo, ¿verdad? Vamos a orar. La oración es parte vital de todo esto y damos inicio. Padre, gracias en esta tarde. Bueno, y para siempre es tu misericordia. Nunca decayó tu bondad y grande es tu fidelidad para con tu pueblo. Te adoramos en esta tarde, te adoramos en los tiempos del COVID, te adoramos en medio de cada situación porque solo tú eres el Señor de la iglesia. Permite que los estudiantes que puedan ir entrando reciban tu palabra, es viva, eficaz, y no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviado, para traer bendición, restauración, para traer no solamente conocimiento, sino praxis a nuestra vida y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a comenzar en esta tarde. Brenda le decía a los hermanos que
vamos a continuar en la trayectoria de la semana pasada, pero quiero detenerme en los capítulos y básicamente, ¿no?, en algunos temas que son importantes repasar. Habíamos estado discutiendo el tema de la santidad y la justicia en semanas anteriores, y habíamos dado fuerte también al tema que concierne a la demencia de Lutero. ¿Y en qué estrellaba la demencia, no? Porque hablando en lo natural, como ser humano, pues Lutero, como todo el mundo, tenía defectos y fallas. Usted y yo los tenemos, amén. Así que a la hora de juzgar tenemos que pensar dos veces, ¿verdad? Realmente, porque todos, dice la Biblia, Pablo lo expresa en una de las epístolas paulinas: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso hablando de la caída del hombre, pero que en Cristo, el segundo Adán, fuimos renovados, ¿verdad? Fuimos regenerados, y por cierto también fuimos justificados por la fe, como señala el apóstol Pablo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, bienvenidos los que van entrando, Nidia, Jan, etcétera. Qué bueno. ¿Cuál es la realidad? Sí, claro que sí, Jan. Eso siempre se recibe amorosamente, amén. Lutero, siendo profesor de teología, comenzó luego a ver unas verdades escriturales, pero antes de su regeneración o conversión, como cualquier hijo de vecino, pues tenía verdaderamente unas ocupaciones, ¿no? Hablando de la figura de Lutero. Saludo a la Iglesia Evangélica Bautista Sion que está entrando, que bueno, muchas bendiciones del Señor. Así que en eso consistía la demencia de Lutero, ¿no? No podía entender la justicia del Señor, no podía entender que la salvación es por gracia y se mantiene simple y llanamente por la gracia única del Señor. Y habíamos comentado cómo durante ese momento del rayo, ¿verdad?, que cae, y siempre les recomendé que pudieran ver la película, Lutero tiene un encuentro con el Señor, o el Señor se encuentra con Lutero, porque en último análisis el que busca las ovejas es el Señor. La palabra lo dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces, desde esa perspectiva, ¿verdad?, habíamos hablado, y me encanta la expresión de lo que dice R.C. Sproul: si Dios es santo y el hombre es pecador, ¿qué queda para el hombre, ¿verdad? Y entonces era el dilema de Lutero: ¿con qué contribuyo? Pero claro, cuando Lutero tiene un encuentro con el Señor, como hemos mencionado, se da cuenta de que el justo por la fe vivirá, porque en el Evangelio, esa es la realidad, ¿verdad? Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿verdad? Y ahí es que Lutero dice, y lo quiero citar: por primera vez me di cuenta de que mi justificación no depende de mi propia rectitud, la cual jamás será suficiente, sino que depende única y completamente de la rectitud, óyelo bien, de Jesucristo, a la cual debo aferrarme por medio de una fe confiada. Amén. Ese es cuando ya Lutero va madurando, cuando el Señor se revela a su vida, ¿verdad? Entonces, la necesidad, decíamos, de tomar nosotros conciencia de que el hombre es pecador, y el hombre día a día tiene que confrontarse con la presencia de un Dios santo, de un Dios que en el Trisagio, como estábamos leyendo en el capítulo 6 de Isaías, es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Decían las figuras angelicales: toda la tierra está llena de tu gloria. Es decir, toda la tierra está llena de tu conocimiento. Eso es lo que realmente se expresa. Así que una manera es tomar más conciencia, ¿verdad?, del problema del hombre, que se llama pecado, aprender de la experiencia de Pablo, aprender de la experiencia de Pedro, y por qué no aprender de la experiencia de Lutero, ¿verdad?, de este monje agustino que tiene una plena conciencia de quién es Dios. Entonces, entender que la justicia de Dios a la que Pablo se refiere en sus escritos no es una justicia que el hombre
puede obtener por sí mismo o que Dios le requiere, porque realmente es imposible, ¿verdad?, de que el hombre pueda dar lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Y la última, confrontar a cada alumno con la pregunta: ¿estoy confiando en mi propia justicia o en la justicia que Dios provee por medio de Jesucristo? La pregunta es esa en esta hora. ¿En cuál justicia en esta hora estás pensando? ¿En la tuya, que sería autojusticia y realmente no existe, o en la justicia de Dios? Entonces, en Romanos 1:17 vemos esa revelación de la palabra del Señor, que está contenida en la palabra profética más segura, y que Lutero lee y se caen las escamas de los ojos. Es que cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor, todo este tipo de cosas necesariamente tiene que acontecer. Y una de las cosas que señala el monje Agustino es la siguiente: dice, Dios no quiere salvarnos por medio de nuestra propia justicia, sino por medio de una justicia externa. Escúchalo bien, una justicia externa que no se origina en nosotros, sino que nos llega desde más allá, y que no surge de la tierra, sino que procede del cielo. Así que la justicia que es para salvación, de acuerdo a Romanos 1:17, esa justicia proviene directamente del Señor. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque nadie será justificado por las obras de la carne. Y ahí estuvimos discutiendo el bosquejo preliminar de la lección, y cómo Lutero era desmedido al hablar. En muchas ocasiones no tenía mesura sobre tantas cosas, pero luego va entrando en el conocimiento de la palabra de Dios. Y escucha, primero, el que viene a Cristo, el Señor no lo va a echar fuera, pero nada es igual cuando conocemos a Cristo, y esa es la realidad escritural. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y las cosas pasaron, las viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Así que hay tres palabras que estuvimos discutiendo esa semana anterior, que era la justificación, la redención y la propiciación, o el sacrificio de la expiación, o lo que se conoce como la doctrina de la expiación, que no es otra cosa que la ira de Dios es aplacada a través del sacrificio de Cristo en la cruenta cruz del Calvario, ¿verdad? Así que esa ira de Dios es satisfecha, y es lo que llamamos la expiación. La redención, comprar a precio de Cristo, por antonomasia es el Redentor. Él te compró con su preciosa sangre, no con la sangre de los machos cabríos, sino con su preciosa sangre. Por eso es que Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que si quieres tener conocimiento de la palabra y madurez, Él lo hizo con una sola ofrenda. Ese sacrificio no se vuelve a repetir. Sería herejía, sería hórrido, ¿verdad?, creer que Cristo, cada vez que celebramos un culto de adoración, vuelve a sacrificarse. Imposible. Con una sola ofrenda, ese sumo sacerdote, Cristo, el que está a la diestra del Padre, lo hizo por ti y por mí. Así que somos declarados justos, no por nada que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso es muy importante connotarlo. Y si usted observa, o ustedes observan, habíamos estado discutiendo básicamente muchas de las preguntas, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ley? Y yo quisiera volver hoy sobre eso, ¿verdad? Porque es importante que entendamos ese artículo de la justificación por la fe. Y habíamos hablado de Romanos 1:17, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Pero entonces hay unos aspectos muy significativos de la justificación que yo quisiera en mis notas, ¿verdad? Repasar. Por lo menos tomé algunas notas que creo que pueden serle justamente de bendición para usted allí donde está, e irme un poco más lento. Me habían pedido que estuviera un poquito
más lento. Yo sé que las preguntas son un poquito difíciles, hay varias personas que se comunicaron, lo cual le agradezco muchísimo para ir sobre estos temas, ¿saben? Porque no quisiera discutir material por discutirlo realmente, sino que podamos entenderlo. Ahora, vamos a la justificación. ¿Qué es la justificación sino un acto judicial de Dios? Teológicamente es un acto judicial de Dios en el cual, escúchalo en esta hora, el Señor declara sobre la base de la justicia de Cristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al Salvador. ¡Wow! Así que es el acto mediante el cual se declara al pecador justo, pero a través de qué, ahí lo he leído, ¿verdad? A través de Cristo. Las demandas de la ley fueron satisfechas por lo que hizo Cristo cuando fue a la cruz del Calvario. Esa es la realidad. Cuando dijo, consumado es tetelestai, esa es la realidad. Saludo a la pastora Marielis Bajeto, que está entrando, a Miguel, a Carmen Chapajo, a Mercedes, a todos los que van entrando. Así que la justificación es el acto judicial de Dios, ¿verdad? Ese acto que satisface al Padre, ¿verdad? Con respecto a las demandas de la ley, porque nadie puede justificarse, enseña el apóstol Pablo, a través de las obras de la ley. Pero otro punto que habíamos destacado y que quiero repasarlo es que la justificación remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales, es decir, a todos los derechos como hijo de Dios. Pero eso es bien importante, ¿verdad? Remueve el pecado del hombre a través de la justificación. Fuimos justificados. El canal, ¿cuál fue el canal? Fue la fe, porque hemos dicho que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que también, no se te olvide, la fe es un don de Dios. Mira, aún para creer necesitamos del Señor. Mira qué hermosa gracia, pastora Bajeto, ¿verdad? Que al Señor le plugo, simple y llanamente, de pura gracia, salvarnos, darnos la fe, esa fe que dice el escritor bíblico que es una vez dada a los santos. Así que interesante, ¿no? La fe remueve esa culpa del pecado, pero también restaura al pecador. Dios no comienza algo y simple y llanamente no lo termina. Ahora, el aspecto de la santificación, que era una de las cosas que estuvimos mencionando y lo tengo en las notas de la semana pasada, esa santificación remueve la corrupción del pecado y renueva cada vez más al pecador conforme con la imagen de Dios. Amén. Así que por gracia sois salvos, hemos sido justificados gratuitamente y la justificación, lo hemos dicho, tiene lugar fuera del pecador, en el tribunal de Dios, y no cambia la vida interior de aquel, aunque la sentencia lo hace volver al hogar subjetivamente. Esa es la realidad y me encanta como lo explica Berkov en la teología reformada. La santificación tiene lugar en la vida íntima del hombre y poco a poco, escucha, esa es la diferencia con la justificación. Una vez dada la justificación, ya. Pero este proceso de la santificación, ¿verdad? Que es un proceso diario, ¿verdad? Y que afecta a todo el ser, ¿verdad? Y en esa relación íntima con el Señor vamos poco a poco, aunque posicionalmente a través de lo que hizo Cristo, no solamente logró nuestra redención, sino también nuestra santificación. Y esa justificación, ya lo hemos dicho y lo repito, fue dada una sola vez, ¿ok? ¿Cuántas veces? Una sola vez, ¿verdad? De un solo golpe y para siempre. Así que no hay grados en esa justificación porque la justificación es completa. Me encanta saber que lo que hace el Señor es completo. Por eso un verdadero apóstol, el apóstol Pablo, dice que en Cristo estamos completos. Amén. Si necesitas a alguien que en esta tarde te complete, no lo busques exteriormente, porque en Cristo estamos verdaderamente completos. Mira, estamos salvos, regenerados.
justificados a través de lo que hizo Cristo, entonces también nos regaló la fe para creer. Amén. Pero la Biblia dice que naturalmente el hombre tiene que arrepentirse. El Señor no va a arrepentirse definitivamente por nosotros. Pero esa es la fe una vez dada a los santos. Y dice Berkov, y es interesante, que aunque la causa meritoria de ambas, la santificación y la justificación, descansa en ¿quién? Obviamente los méritos de Cristo. La causa eficiente es diferente. La justificación es una vez y para siempre. Y dice que hablando en sentido económico, esto me encanta, el Padre declara justo al pecador y Dios Espíritu Santo lo santifica. Creemos en la doctrina de la Trinidad, en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, por si acaso, ¿verdad? Las tres divinas personas. Adoramos al Señor en esta hora por eso. Entonces, ese aspecto general era el que estábamos hablando en términos de la justificación, ¿verdad? Y que es una de las enseñanzas que escriben los reformadores, ¿verdad? Muy conocedores sobre el tema, entre ellos Lutero, Juan Calvino, ¿no? En institución de la religión cristiana, etcétera, etcétera. Así que esa es la realidad. Saluda a Edgar Soto y Gladys Pérez, que también están entrando en este momento. Así que había una serie de preguntas. Una de las preguntas que habíamos estado considerando esa semana, ¿verdad? Que aparece en el manual de Sproul, el pastor presbiteriano, aparece en Romanos 3:19, ¿verdad? Y Romanos 2 del 14 al 15. Recuerde que cuando usted entre a mi página por Carmelo Medina Jiménez va a ver los versículos, algunos de los versículos, ¿no?, que hemos mencionado, porque yo puedo estar hablando aquí toda la tarde, pero lo importante es lo que dice la Biblia sobre la justificación por la fe y lo que habla también del propósito de la ley. Entonces Sproul dice lo siguiente, y quiero detenerme a beneficio de los hermanos. El pasaje de las Escrituras que Dios usó para ver completamente la comprensión de Lutero, ya hemos dicho que es Romanos 1:17, y que en su parte B dice, el justo por la fe vivirá, porque dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esto es por fe, escúchalo, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oiga, pastor, ¿y dónde está escrito? Bueno, escucha, ya en el libro de Habacuc, si tú buscas el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento del profeta menor Habacuc, ya aparecía allí también el tema de la justificación por la fe. Ahora, una declaración más completa sobre ese tema de la justificación la podemos encontrar en Romanos 3:19 al 31. Bueno, no vamos a leer, ¿verdad?, todo, porque no nos da tiempo para eso, pero sí, usted lo puede repasar en su casa porque ya le he dado los versículos, ¿no? Romanos capítulo 3, versículos 19 al 31. Pero yo quisiera, en esta tarde, siempre me gusta leer la Escritura, poder ir un momentito allí, ¿verdad? Eso es importante, ir a la sola Escritura. Romanos 3:19 dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, escúchalo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De hecho, ahí está uno, y en eso me adelanto, uno de los aspectos, ¿verdad?, que queremos señalar en esta tarde, que queremos subrayar, destacar, y es muy importante. ¿Qué hace el pecado? El pecado da conocimiento, ¿verdad? Debo decir, perdón, la ley, a través de la ley, voy adquiriendo conocimiento, repito, rewind, a través de la ley, voy dando conocimiento de que estoy en pecado. La ley es deística, la ley señala. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia ahora, que es el asunto. Mira el versículo 23,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hablando de la caída del hombre, hablando de la depravación total del hombre. Que en Adán morimos espiritualmente y el segundo Adán nos hizo llegar a una esperanza viva para ser regenerados, para ser nacidos de nuevo, para ser nuevas criaturas. Pero como siempre lo digo, no fue que nos caímos, no nos caímos de los pies como a veces hacemos, que de momento resbalamos en una cáscara de guineo y nos caemos. No, no, nos caímos del Empire State Building, el asunto estaba grave. Eso es lo que habla la doctrina de la depravación del hombre, de que el hombre nace en pecado y necesita un Salvador en la persona de Cristo. Ahora, sigamos leyendo al apóstol. A quien Dios puso, ¿a quién Dios puso? Pues obviamente a Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Escucha, es para